Hoy en Radio Resultados. Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que mexicanos deportados de Estados Unidos puedan ser enviados a prisiones de otros países. Aprueba el Congreso capitalino la suspensión de corridas de toros con violencia. Podría haber sanciones penales por compra de medicamentos en Birmex a sobreprecio, afirma la Secretaría de Salud. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este martes 18 de marzo. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. Conferencia de prensa Claudia Sheinbaum Pardo. Este martes, en la conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que mexicanos deportados de Estados Unidos puedan ser enviados a prisiones de otros países como El Salvador o a Guantánamo en Cuba. Esto luego del envío de venezolanos integrantes del Tren de Aragua a cárceles de Nayib Bukele. Para decir que ningún mexicano debía ser enviado a ningún otro lugar más que a México. Ellos contestaron la nota diplomática diciendo que en la medida que México aceptaba a las personas repatriadas, regresarían a México. Ante el envío del destructor USS Gravely de la Armada de Estados Unidos al Golfo de México, la presidenta Sheinbaum explicó que es una estrategia de ese país y que el navío está fuera del territorio mexicano. Bueno, ellos están en su territorio y en aguas internacionales. Nos lo hicieron saber antes de que saliera la noticia y saliera el barco. Pero no están en territorio nacional, están en su territorio y en aguas internacionales bajo las normas internacionales de navegación. Entonces, pues ellos tienen esa facultad de hacerlo en esa situación. El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, señaló que podría haber sanciones penales por la compra en Birmex de medicamentos a sobreprecio. La propia presidenta le ha pedido a la secretaria de Anticorrupción del Gobierno que pues se cumpla la cabalidad la ley, no solo en lo administrativo, sino también en lo que puede ser posiblemente penal. La mandataria mexicana dio a conocer los detalles de su reunión con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, que asistió este martes a la reunión del Gabinete de Seguridad. La reunión con el gobernador de Jalisco estuvo aquí en la reunión del Gabinete de Seguridad. Acordamos trabajar conjuntamente, solicitarles a las fiscalías que en su marco de actuación y de sus atribuciones también pudieran revisar conjuntamente, particularmente el caso reciente de Jalisco. El secretario de Salud, David Kersenovich, dio a conocer los casos de sarampión en México. En Chihuahua se han detectado 39 casos y en Oaxaca hemos detectado 4 casos. Todos ellos vinieron a partir de importación. El titular de Salud anunció también que del 26 de abril al 3 de mayo será la semana de vacunación 2025 en el país. Estamos reanudando las semanas nacionales de vacunación. La próxima será del 26 de abril al 3 de mayo, donde vamos a aplicar 14 vacunas en la población en general. Nacional. Este martes 18 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia conmemorativa del 87 aniversario de la expropiación petrolera. En compañía de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, la presidenta firmó el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Leyes Secundarias en materia energética. El día de hoy, el mejor homenaje que podamos hacer al general Lázaro Cárdenas y al pueblo de México de entonces y de ahora es la publicación en el Diario Oficial de la Federación de todas las leyes secundarias asociadas a la recuperación de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Algo de lo más importante es que se recuperan verticalmente las empresas.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso una iniciativa de reforma a la Constitución para eliminar la inmunidad constitucional, es decir, el fuero a diputados federales, senadores y gobernadores. Ramírez Cuellar consideró que el fuero se ha convertido en una protección injustificada, de privilegio excesivo y una vía para actos de arbitrariedad que provocan enojo social. Xóchitl Gálvez, ex candidata a la presidencia, se refirió a la sentencia que recibió su hermana Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz a 89 años de prisión, esto por el delito de secuestro. La panista, en una entrevista, explicó que la prueba que obtuvo la autoridad para culpar a su hermana por el delito fue un testimonio fabricado bajo tortura. En la Operación Frontera Norte, elementos de seguridad federales localizaron e inhabilitaron este fin de semana en Morris, Chihuahua, un laboratorio clandestino y aseguraron más de 10,000 kilos de trihidrato de acetato de plomo, 8,850 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina, 9 reactores de síntesis orgánica, 9 condensadores y 9 tanques de gas LP. La afectación económica a las organizaciones delictivas fue de 4,169 millones de pesos, así lo reportó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Ciudad de México. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México decidió este martes la suspensión de las corridas de toros con violencia. Desde las primeras horas de este 18 de marzo, el Palacio Legislativo de Donceles fue blindado por elementos de seguridad para garantizar el desarrollo de la sesión que inició a las 8 de la mañana. Información de los estados. La integrante del colectivo Solecito de Veracruz, Karina Montero Hernández, informó que al menos se identificaron las pertenencias de 6 personas originarias de Veracruz en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, y que habían sido reportadas como desaparecidas. Esto luego de que la Fiscalía del Estado de Jalisco compartiera más de 1,000 fotografías de estas pertenencias encontradas dentro de la propiedad. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que este lunes fue asesinado el expresidente municipal de San Pedro Mixtepec, Javier Cruz Jiménez. Los hechos ocurrieron en esa localidad ubicada en la región de la costa y, de acuerdo con las primeras investigaciones, el exalcalde, quien culminó su mandato este 1 de enero, fue asesinado por disparos de arma en la calle Agua Azul de la Agencia Municipal de Puerto Escondido cuando caminaba frente a un comercio de frutas y verduras. En Veracruz fue detenido Francisco Javier Román Bardales, alias El Veterano, a quien señalan como un alto líder de la Mara Salvatrucha y aparece entre la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI de los Estados Unidos. El Veterano será trasladado a la Ciudad de México para ser deportado al país que lo reclama. Una mujer sin vida y 3 hombres lesionados dejó un ataque a balazos que se registró en el kilómetro 61 de la autopista México-Cuernavaca en el sentido hacia la capital del país, según reportaron fuentes policíacas. Las primeras versiones aseguran que un hombre desde un vehículo en movimiento disparó contra otro donde iban 4 personas. La mujer, en su afán de huir de este hecho, se bajó del auto, pero esta persona que los atacaba a balazos la atropelló y la mató. Economía. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que México refinanció deuda por primera vez en el año por 33,320 millones de pesos en instrumentos de corto plazo como CETES y otros bonos, además de que actualizó la referencia de 3 años del Udibono con el objetivo de mantener el plazo promedio de la deuda. Clima. El Frente Frío número 36 continuará su desplazamiento sobre el noroeste y norte de México, interactuando con un canal de baja presión en el noreste, lo que va a intensificar los vientos en Chihuahua y Durango, y habrá un descenso térmico en el noroeste del país. Mientras, la masa de aire frío asociada al Frente número 35 generará un evento de surada en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Por otro lado, se pronostica un ambiente caluroso en el Pacífico mexicano, con temperaturas superiores a los 40 grados en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Internacional. El Pentágono dio a conocer que el destructor USS Gravely de la Armada de Estados Unidos, diseñado para interceptar misiles balísticos, fue desplegado en el Golfo de México. La misión del navío es interceptar drogas que se dirijan a Estados Unidos. Más de 200 personas, en su mayoría mujeres y niños, murieron en los ataques lanzados este martes por el ejército israelí contra la Franja de Gaza. El grupo Hamás afirmó que Israel llevó a cabo el ataque traicionero para anular el acuerdo de alto al fuego en Gaza.
Venezuela advirtió este lunes que no descansará hasta rescatar a sus nacionales, los que considera secuestrados en El Salvador, país donde Estados Unidos envió a más de 200 migrantes acusados de ser integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, bajo la ley de enemigos extranjeros invocada por el presidente Trump. En conferencia de prensa, el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, dijo que trabajarán para que regresen a su país todos y cada uno de los venezolanos que están en Estados Unidos y quieran retornar. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.